Si es que yo cuando llego a clase, la primera frase que digo, mi primera frase, además luego todos me dicen que soy hippie, mi primera frase es: educar es amar. Y si no estáis dispuestos a amar, esta no es vuestra carrera. O sea, no perdéis el tiempo aquí. Al principio todos me miran como: qué rara es esta, qué rara es esta, ¿sabes? Como, pero cuando vienen de prácticas todo el mundo me da la razón. Porque, por ejemplo, no en educación social, pero en la parte del máster de profesorado que doy, que es para trabajar con adolescentes de secundaria, claro, hay muchas personas que van: tengo que dar contenido, tengo que dar contenido. Tú llegas a una clase y como no te ganes a la clase, no vas a dar nada de contenido porque es que te van a vapulear cada una de las clases que lleves. O sea, ya puedes hacerlo todo lo original que quieras, toda la innovación educativa que quieras, que es que para mí otro tema es la innovación educativa, que para mí la innovación educativa empieza por mirar a los ojos al alumnado, es que no va más allá, no es una gran aplicación informática. Creo que la innovación educativa va mucho más allá. No, yo en mis clases de innovación educativa no doy ninguna aplicación tecnológica, ninguna. O sea, todo pasa por emociones, por tener en cuenta al alumno, por escuchar, no pasa por ninguna, pasa por tecnología. Y sí que es verdad que yo con el alumnado, sobre todo, por ejemplo, este año ha sido para ellos un año muy difícil, muy complicado. Entonces, el hecho de estar cerca de ellos, de como de romper ese tabú, yo incluso que es una tontería, pero es verdad que yo lo hago a la hora de vestir, ¿sabes? De cómo vas a la universidad. Yo, por ejemplo, el primer día de clase siempre voy con una camiseta de un grupo de rock, siempre, porque ellos se van a identificar, ¿sabes? Y ya llegas y digo: hostia, qué rara, ¿sabes? Una profesora que viene con una camiseta, hostia, qué rara. Y eso ya les llama la atención. Es igual que si vas a trabajar con niños, te pones una camiseta de mi equipo, ya les llama la atención. Es que a los niños les llama la atención. Entonces yo creo que son herramientas que tenemos que utilizar. Y yo sí que dedico mucho tiempo a interesarme en saber cómo están, porque además creo que eso hace que ellos se esfuercen muchísimo más. O sea, yo sé que ellos tienen un compromiso no solo con la asignatura, sino que ellos sienten que están comprometidos conmigo. O sea, yo en mi clase, en esta última que acabo de corregir ahora, era como: Davinia, no me preguntaban, voy a probar, que es lo normal, ¿no? Me preguntaban: Davinia, voy a tener yo la matrícula de honor. ¿Sabes? Es como el compromiso está que te llevan a mucho más. Yo creo que lo hago desde la cercanía. Yo, por ejemplo, sí que utilizo mucho las redes sociales para estar en contacto con ellos porque me parece súper interesante. Por ejemplo, yo estaba corrigiendo, que es una tontería, pero yo estaba corrigiendo los exámenes, que ellos es verdad que para ellos la parte de exámenes es como un momento de mucho estrés, pues para que ellos sepan que estás corrigiendo los exámenes y que realmente los estás teniendo en cuenta, subí un boomerang de mi gata que me estaba tirando los exámenes al suelo, ¿sabes? Pero esa tontería hace que ellos estén cerca y que sientan que los estás teniendo en cuenta. Y yo creo que esa parte es muy importante porque es verdad que creo que en la universidad falta mucha competencia emocional. Bienvenido, bienvenida al podcast Adolescencia y Familia. Soy Sonia, psicopedagoga y educadora social con 15 años de experiencia a la espalda trabajando con adolescentes y sus familias. Si como padre o madre sientes que a veces te faltan herramientas educativas, si te sientes desbordado o desbordada y te preguntas cómo puedes ayudar a tus hijos a gestionar mejor sus emociones, este quizá pueda ser tu lugar. En el podcast hablaremos de educación, de valores, de emociones, de cambios, de crisis y sobre todo de soluciones. Aprenderemos las mejores estrategias de comunicación, de resolución de conflictos y de gestión emocional para que tu hogar, tu familia, vuelva de nuevo a la calma. Si te interesa, quédate porque empezamos. Bienvenido, bienvenida al podcast de hoy. Con nosotros se encuentra Davinia de Ramón. Ella es profesora en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, además de técnica de ciudadanía en la Fundación Entre Culturas. De ella me llevo mucho aprendizaje, la llevo siguiendo desde hace tiempo en su cuenta de Instagram y desde luego que os lo recomiendo. Os la dejaré en las notas del podcast. Sin más, si os parece, la dejo a ella presentarse. ¿Cómo estás, Davinia? ¿Qué tal? Hola, bien, no nos podemos quejar, ya con vistas a verano, ya vistas a vacaciones, no nos podemos quejar, muy bien, la verdad es que muy bien. Muchas gracias por la invitación, yo también te sigo a ti, también me parece muy interesante el trabajo que haces. Gracias. Mira, quería preguntarte, porque me parece realmente importante, un poco cómo se ve el tema de la educación social o cómo ves tú la educación social, porque me parece que a veces es la gran desconocida, ¿no? En todo este ámbito social. Es como que dices, soy educadora y la siguiente pregunta es, ¿y qué es eso? ¿Sigue pasando? Ya, yo llevo 16 años trabajando de educadora,
tú ves en la universidad que sigue pasando, que es como que tenemos que hablar mucho sobre la educación social y en qué consiste todavía? Sigue pasando porque es verdad que es una carrera que, por ejemplo, en Valencia es relativamente nueva, ¿no? Si pensamos que nuestra universidad está desde el siglo XV y nuestra carrera tiene 20 años, no llega, es relativamente nueva, es poco conocida. También es verdad que yo también nos he hecho gran parte de culpa nosotras como educadoras, porque todas entramos a la carrera, ¿no? Queriendo ser educadoras de calle, ¿no? Queriendo estar mucho en intervención y yo creo que para darle nombre a nuestra carrera para que se conozca hay que dedicar tiempo a escribir, a ir a congresos, a seguir formándonos, y es verdad que es algo que no se potencia. Y creo que cada vez se potencia más, pero en el inicio yo me acuerdo que cuando yo empecé la carrera yo quería ser educadora de calle, yo tenía claro que quería ser educadora con niños, y luego todo va cambiando, ¿no? Pero yo quería trabajar con niños y yo entré en la carrera por ello. Pero creo que hay que hacer mucho más para, como siempre se dice, para dignificar, y yo supongo que a ti también te pasaría, ¿no? Cuando dijiste en casa que ibas a hacer educación social. Sí, y me sigue pasando, pero te doy toda la razón en que lo vendemos, entre comillas, mal, porque todos entramos con esta ilusión de ser el educador de calle, pero es verdad que no le damos, muchas veces nosotros mismos no le damos importancia a nuestra labor o es como si fuera un voluntariado, ¿no? La gente nos ve como que estamos haciendo un voluntariado, quizá por ese espíritu de implicarnos con la gente, de estar ahí, pero claro, también comemos. Claro. Esa es otra pregunta, pero ¿por eso te pagan? Sí, Pero a mí incluso me lo han preguntado usuarios, ¿eh? Usuarios de recursos donde yo cuando trabajo con jóvenes a lo mejor voy a recursos, me voy con la guitarra, me voy con cualquier cosa que me sirva para acercarme a ellos. Entonces, claro, como ellos ven que te lo estás pasando bien con ellos, que están, ¿no? Y por eso te pagan. Me preguntan, ¿por eso te pagan? Sí, es mi profesión. Es cierto, yo muchas veces digo que una de las mejores herramientas de intervención que he tenido yo y que me han resultado ha sido el sentido del humor, y quizá el hacerlo todo desde el humor, desde el cariño, hace que parezca menos profesional, cuando es al revés. O sea, nuestra labor es conseguir entrar en esos corazoncitos para que confíen en nosotros y estar ahí para poder ayudarles, porque desde fuera, si ponemos esa barrera de yo estoy aquí como profesional, me pongo aquí arriba y a ti te dejo aquí abajo como niño, como adolescente, no consigues adentrarte en lo que es el problema en sí. ¿Qué te parece? Ahí tenemos una problemática muy grande, ya esto lo hablo como profe de universidad, que no me gusta, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, ahora me voy a poner de profe de universidad, así que todos se ríen a eso, no me cree. Pero a mí, por ejemplo, yo intervengo, sé que lo hago bien porque llevo muchos años haciéndolo, me equivoco como todo el mundo, pero sé que lo hago bien porque me lo demuestran los resultados, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, me resulta muy difícil explicar qué metodología utilizo, porque ¿cómo explicas que tu metodología tiene dentro suyo el sentido del humor? Es que eso no está escrito en ningún libro. Sí, es verdad. No está escrito en ningún libro. Si tú dices que yo utilizo un método conductual, todo el mundo te va a entender, ¿vale? Además todo el mundo va a decir, qué persona seria, cuánto sabe, qué palabras más complicadas. Pero explicar nuestro método, que realmente yo creo que el método es de crear un vínculo, ya sea con la excusa que sea, que yo he utilizado mil excusas, ¿eh? Yo siempre lo cuento, porque yo desde aprender a jugar al ping-pong, porque en el centro quien mandaba era quien jugaba al ping-pong, yo fui la mejor que jugó al ping-pong de todos y ahí todos empezaron a hacerme caso, pero hasta que no llegue ese momento, vamos, no me daban bola, es que es así, no me daban ni bola. Entonces, ¿cómo explicas esa metodología? Que realmente es una metodología, para mí es la pedagogía, ¿no? Una pedagogía del amor, que parte de eso, de crear un vínculo, y como que a partir de ese vínculo, ¿no? Es como que para mí la excusa de jugar al ping-pong, de tocar la guitarra, de hablar de, yo qué sé, de conciertos, de hacer mil cosas que a ellos les gustan, es una excusa. Es que me da igual la excusa que sea. Yo lo que quiero es acercarme a ellos y me da igual o sea, qué herramienta utilizar, me da lo mismo, pero eso plantearlo metodológicamente es muy complicado, porque nadie, digamos que dentro del paradigma de la creación de ciencia, nadie lo va a comprar. Ya, pues me parece muy triste, porque realmente es de las cosas con las que más consigues crear ese vínculo y acercarte al adolescente, en este caso, que es con lo que principalmente trabajo yo y he trabajado desde siempre. Además, cuando he tenido que enseñar a educadores que han venido en prácticas, les he dicho, acércate a ellos, porque si no consigues que confíen en ti, que enganchen, y lo van a hacer haciendo eso. Tú has comentado el ping-pong, yo, por ejemplo, me gustaba mucho el deporte y en fútbol nadie quería ir en mi equipo,
no me querían como compañera de equipo, en baloncesto era buena, me querían, metías un triple y los tenías a todos ahí para hablar contigo, y era en los momentos de risa, porque si estás en los momentos de risa, cuando están mal te buscan. Además, yo siempre digo que hay como una diferencia muy grande entre los niños y los jóvenes, ¿no? Que ya cuando empiezan a ser adolescentes, yo siempre digo, los niños se van a ir con la profe que más caramelos les dé. O sea, si tú hoy les das 3 caramelos y otra profe viene mañana y les da 4, se van a ir con la de 4, eso es así. Pero un joven, un adolescente, una persona joven, una persona adolescente, si tú te lo ganas de por vida. A no ser que sienta en algún momento que lo has traicionado por ahí, te lo ganas de por vida y va a ser fiel a ti de por vida independientemente de te siga la luna, ¿sabes? O sea, es muy difícil ganarlos, pero una vez los has ganado es vamos. Da igual que venga otra persona y les dé 5 caramelos y se lo venda de otra manera, es que no, ya te lo has ganado. Y cuesta, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que no se entiende que esa intervención es procesual. Sí. Que no es de un momento, que lleva mucho tiempo. ¿Y cómo justificas? Yo me acuerdo de una entrevista de trabajo que me dijeron, ¿y tú qué harías? Era para, no me acuerdo, creo que era para trabajar en la punta con un proyecto con personas migrantes. ¿Y tú qué harías? Ellos normalmente pasan el tiempo sentados en la calle comiendo pipas. ¿Tú qué harías? El primer día yo, pues llegar y sentarme a comer pipas. Claro. ¿Qué voy a hacer? Claro, y eso explicado a lo escrito es muy difícil. Sí, es muy complicado escribirlo. Es más, ¿a ti te lo ha dicho alguna vez alguien? A mí nadie me lo ha dicho en la universidad. No. Eso es, yo lo aprendí a base de ensayo-error y vi que lo que me salía bien y lo que me funcionaba con ellos. Y era eso, acercarte, bajar a su nivel, sentarte con ellos, hablar y escuchar mucho. Que eso es uno de los grandes problemas que encuentro que tienen los papis hoy en día, es que no tienen tiempo o están tan cansados que no les dedican esa escucha activa en la que estás ahí. Entonces, claro, yo llego allí, me siento a tu lado y te escucho. Te escucho cuando me estás contando chistes, te escucho cuando estás hablando del tiempo, te escucho cuando me repites la misma historia una y otra vez, pero yo sé que si estoy ahí en estos momentos, el día que me necesites, me contarás lo que te pasa. Vas a tener la confianza. Yo tampoco creo que sea solo una cuestión de cansancio, creo que es un paradigma educativo. O sea, porque no nos han enseñado, o sea, tú me tienes que hacer caso y me tienes que escuchar porque soy tu padre o tu madre. Cierto. No me tienes que escuchar porque yo me haya ganado tu confianza mediante la escucha activa. O sea, y es algo que yo lo veo, por ejemplo, en mis padres. Sí. No, mis padres son mis padres y ellos tienen asumido que son mis padres y yo los tengo que, es más, tengo ya 40 años y les tengo que seguir haciendo caso porque son mis padres, ¿no? Y claro, eso ha cambiado mucho. Ese sistema de valores ha cambiado mucho, pero la educación no ha cambiado. Entonces, por ahí yo creo que hay muchos enfrentamientos por no ver, yo siempre les digo a los padres, a ver, además es que es una frase típica, si tu hijo viene del instituto, ¿vale? Y le preguntas, ¿qué tal te ha ido el día? Y te dice, bien, y eso te lo dice durante 3 cursos seguidos, algo no está funcionando. Algo no va bien, efectivamente. Deja de preguntárselo, busca otras maneras, iros fuera, iros al campo, hacer una excursión, busca otras maneras de preguntarle, pero no te des más contra la pared, es que te estás dando contra la pared una y otra vez. Y todos recordamos, yo siempre, es que claro, también se nos olvida que hemos sido como ellos. Sí. ¿No? Y que tú llegas al instituto, te has peleado con tu amiga, con tu mejor amiga, que para ti es el drama de tu vida, y llegas y solo, mira, llegas y encima tu madre ha hecho lentejas, que es la comida que menos te gusta y hace un calor que te mueres, ¿sabes? Y aún te falta que te pregunte qué tal te ha ido el día. Pues no, y eso lo hemos vivido todos, todas y todos. Es que no es algo raro, es que es algo que ha sucedido siempre. ¿Qué pasa? Que es un momento de la vida donde se les tiene que tener especial, es verdad, se les tiene que tener especial paciencia, pero también es verdad que es el momento más vital. Sí. ¿Sabes? Donde todo les pasa, donde el amor es, cuando a mí me vienen y me cuentan cada semana tienen un amor de su vida, pero yo, claro, y todo el mundo me dice, ¿por qué no se escucha? Digo, porque es que a mí me pasaba lo mismo y realmente sentía que era el amor de mi vida. Sí. Yo veía a un chico en la acera de enfrente que no sabía ni quién era, ni cómo se llamaba, ni de qué lo, y era el amor de mi vida, yo lo sentía el amor de mi vida. ¿Cómo no te voy a escuchar a ti que estás sintiendo lo mismo? Pues es así, y sí que es verdad que muchas veces que las conversaciones ni siquiera las entendemos, pero que estemos allí, y sobre todo yo creo que es algo muy importante no juzgarlos. Sí. No creo que ellos necesiten una respuesta. ¿Sabes? No creo que ellos vengan a contarnos las cosas para que les demos una respuesta. Ellos vienen a contarnos las cosas. Exacto. Y sí, o sea, yo los lunes, además porque para ellos todo pasaba antes de la pandemia, claro. Pasaba todo el fin de semana, pero los lunes era como la carnicería que iban cogiendo turno para entrar, para contar su drama del fin de semana. Y creo que esos espacios son necesarios. Incluso creo que esos espacios son necesarios fuera de la familia. Sí.
Sí, es cierto. Porque es que yo nunca voy a ver a una educadora como a mi madre, es que nunca. Entonces yo creo que la familia tiene que tener su espacio, que es súper importante, muy, muy importante, pero para hacer un trabajo holístico creo que tiene que haber una persona especializada en la temática que trabaje con ellos. Me parece súper interesante esto que dices, porque es cierto que muchas veces encuentras, pues eso, que también por el desconocimiento de lo que es el educador social o cómo trabaja un educador social o lo que puede trabajar con ellos en tema de habilidades, de autoestima, de autonomía, es como que se siente un poco la necesidad de que exista un problema y además que sea grave para que lleve a mi hijo a que hable con o esté con un educador o haga alguna actividad con un educador o, ¿sabes? Es como está unido. Si no tiene problemas, no necesita un educador. Cuando nada, para nada. Cuando yo creo que los educadores se hacen labores en entidades, en fundaciones, en un montón de sitios donde, pues en campamentos también están muchas veces, o fuera, o en actividades extraescolares, y podrían funcionar muy bien y van a ser un apoyo a esa educación que se está dando desde casa y no se reconoce como tal. Trabajar desde la prevención es el marco ideal. Uh-huh. O sea, trabajar la intervención desde la prevención es el marco ideal. No se reconoce desde casa porque ni siquiera nuestra profesión no es normativa. No hay ningún sitio donde diga aquí tiene que haber un educador social. Ahora empieza a serlo, pero no lo ha sido. También es cierto, y no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, que no ven la necesidad hasta que ven un problema. Pero ¿y los problemas? A mí me llaman padres y madres, Davinia, no sabes lo que me ha pasado, no sabes lo que te ha pasado. Le he encontrado un preservativo en el bolsillo. Digo, pues eso debe ser una preocupación muy grande porque no lo ha usado. Así que, o sea, intenta hablar con él a ver si ha usado otro, claro. O sea, cosas que son normales y que son de su edad y que tienen que descubrir y que por mucho que queramos meterlos en una burbuja, nunca va a ser. Y que es mejor que sea ahora. Es mejor que sea ahora que sea dentro de unos años, porque es que ese proceso lo vive todo el mundo, el proceso de descubrir. Yo no digo que se tengan que desmadrar ni que nada de eso, pero el proceso de descubrir, yo qué sé, de fumarte un cigarro. Davinia, le he encontrado un paquete de tabaco, madre mía, yo creo que ya está enganchado. Digo, vamos a ver, ¿tú has probado tabaco? ¿A qué lo has probado? Pues él ha hecho lo mismo, es que es normal. O un porro, madre mía, Davinia, yo creo que está enganchada a drogas, que no dramatices. O sea, si vemos que hay un problema, vale, trabajaremos desde ese problema. Pero ahora mismo no es un problema, es que tu hijo se ha fumado un porro como te lo fumaste tú a su edad. Exacto. Es que es así, o sea, lo que pasa es que también nos cuesta reconocerlo. Yo he hecho muchos talleres con padres y con hijos y te aseguro que las cosas, o sea, es que este taller nunca se me olvidará, nunca. Era un taller de un cole, era un cole privado y querían hacer una formación con los jóvenes porque los jóvenes eran muy jóvenes para ellos, tenían 12 años y querían quedar en un centro comercial todos los fines de semana y los padres pensaban que eso no podía ser. Entonces yo les dije, vale, el taller no lo vamos a hacer con los jóvenes, vamos a hacerlo con los padres. Y claro, lo hicimos en el campo, los padres súper relajados, claro, haciendo asado, porque era en Argentina, haciendo asado, ¿no? Bebiendo vino. Bueno, pues no sabes yo lo que hice de joven. Le robé el coche a la policía y los traía contra un tren. Y digo, por eso no quieres que tu hijo salga, porque piensas que tu hijo va a hacer lo mismo que tú y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así y necesitan ese espacio de hacer cagadas, como hemos hecho todos. Es que es así, es que lo hemos hecho todo y lo necesitan, pero sí que es verdad que educar desde la prevención también es verdad que no está nada apoyado por lo que es la política. Las políticas no existen, y las políticas de juventud son mentiras, son una mentira y con esto que estamos viviendo aún más. Las políticas sociofamiliares es que tampoco existen, o sea, existen desde el asistencialismo. Sí. No es de la prevención educativa, no existen, es que no existen. Sí, es totalmente cierto. Si tiras a buscar, encuentras pocos recursos que se dediquen a la prevención, sino ya está, es cuando tienes el problema, entonces sí que saben decirte, mira, pues vas a este centro, o vas a esta entidad, o vas aquí, pero el previo es cierto que no está. No está, o es muy difícil encontrarlo, o no se conoce lo suficiente. Claro, no está, y también yo creo que muchas veces se da por supuesto que en la escuela eso lo tienen que solucionar y no. O sea, la profesión de educación social no sale por casualidad. Si la educación formal pudiese cubrir las necesidades no solo de niños, de niños, adolescentes y personas adultas, no existiría la educación social. Y existe la educación social porque la educación formal tiene necesidades que no puede cubrir. Que lo entiendo, que creo que cada uno estamos formados para lo nuestro, para nuestra especialidad y que cada uno tiene que dedicarse a lo suyo.
Sí, si tuvieras que definir la educación social para alguien que no lo conoce. Los educadores sociales, ¿vale? Las personas que somos educadores sociales somos agentes de cambio, que lo que hacemos es trabajar para transformar la realidad, tanto de personas como de comunidades. Normalmente sí que es verdad que trabajamos muy en grupo, porque es muy encaminado a esa transformación social, pero es verdad que también se puede hacer a nivel individual, y lo que hacemos es identificar necesidades que hay, ¿no? O en la persona o en el colectivo, y a través de esas necesidades buscar herramientas que nos ayuden a de manera conjunta con la persona o con el grupo a hacer esa transformación que se convierte en mejorar la calidad de vida de la persona. O sea, creo que ese es nuestro rol principal. Sí que es verdad que lo hacemos mucho, ¿no? Desde un enfoque basado en derechos, ¿no? Es dónde está el límite. El límite está cuando una persona ve que sus derechos son vulnerados, ¿no? Y ahí ya nos metemos más en especificidades de la educación social, pero sí es como desde un enfoque basado en derechos, la educación social es, ¿no?, la disciplina que acompaña a las personas en la transformación social. Me encanta la palabra acompañamiento, porque muchas veces esa parte no se ve, ¿no?, como la intervención propia de cada momento, cuando realmente lo que somos es acompañantes en el día a día, y es lo que se tiene que pero no se ve porque los políticos quieren resultados. Los políticos no quieren procesos, la política quiere una foto. Es lo que estamos teniendo ahora, por ejemplo, consejos de la infancia. Venga, vamos a hacernos una foto, todos los niños delegados, que los que no tienen ningún problema educativo ni social, ni eso, todos vamos al consejo de la infancia. Es mentira, es que no están participando. Sí. Es una pseudo participación que no es real. Entonces yo creo que hasta que no haya políticas que acompañen, o sea, nosotros vamos a poder poner todo nuestra parte, pero es que las cosas no van a cambiar. Sí, es no van a probable, cambiar. sí. O sea, es triste, pero es cierto que todo nos encamina hacia ese lado. Yo me encuentro muchas veces con problemas de que vienen a preguntarme papis o mamis sobre mi intervención, y tengo que dejar muy claro y partir desde la base de que yo no soy una psicóloga. Porque, de nuevo, creo que no se entiende muy bien lo que es nuestro trabajo, y tengo que ser específica y decir, no, yo si encuentro un problema de ansiedad, yo puedo ver que ahí hay un problema, o si encuentro un problema con una enfermedad mental, yo puedo ver que ahí hay algo, pero lo que voy a hacer es derivarte y decirte, no, esto tienes que trabajarlo con un psicólogo. Yo no soy experta en esto, yo soy experta en educación. Eso muchas veces creo que lleva a confundir un poco a los papis, y confunden, o sea, es como que la psicología es lo que engloba todo, y desde mi opinión no es cierto. O sea, igual que yo digo esto tiene que gestionarlo un psicólogo, entiendo que un psicólogo tiene que decir esto debería gestionarlo un educador. ¿Crees que esto ocurre, o al final nos confunden a todos un poco, como que hacemos lo mismo, entre comillas? Yo creo que ocurre, que sí que ocurre, y que parte de la base de que entendemos la adolescencia del adolecer, que es que me falta algo y que algo tengo mal, y es que no me falta nada ni tengo mal, que puedo tener, o sea, que yo puedo ser adolescente y tener una enfermedad mental, pues puede que sí, pero en la mayoría de casos no va a ser así. Y también creo que las educadoras sociales estamos mucho más preparadas para derivar a un psicólogo que un psicólogo para derivar a un educador social. Porque creo que no conocen nuestro trabajo cuando nosotros sí que conocemos el suyo, porque durante toda nuestra vida, es más, yo cuando me formé no había casi educadores sociales, entonces todos mis profesores eran psicólogos, todos los ejemplos eran de psicología, ¿no? Entonces creo que nosotros sí que tenemos conocimientos que ellos de nuestra profesión no tienen, pero creo que el mayor problema es pensar que la adolescencia es algo malo. Sí. ¿No? Es algo, sí o sí, mi hijo tiene que tener un problema. No, tu hijo no le pasa nada, tu hijo está en la edad del pavo, que le está durando un poquito más, pero ya está, no tiene ningún otro problema. Pero sí que creo que estamos muy capacitados para decir, sí, aquí hay algo que no, hay algo que me pita y se nos va. Pero yo te digo que yo en mi trabajo, yo toda la vida he trabajado en esto. O sea, yo incluso en momentos de mi vida que no he tenido trabajo, he buscado trabajo en otra cosa y no he encontrado. Yo desde que tenía 16 años, que fui educadora de comedor, he trabajado en esto toda mi vida. Y de toda mi vida, realmente jóvenes que haya que derivar a psicólogos, a lo mejor un 10%. Es que es muy bajito. Sí. Es muy bajito. Sí. Yo me acuerdo que te ibas a un centro educativo a hacer cualquier cosa y te decían, pero yo voy a estudiar, pues si mi vecino es albañil y gana 4.000 euros al mes. Yo estoy aquí porque la educación es obligatoria, pero yo en cuanto acabe esto y tenga 16 años me voy, porque mi vecino es Yesaire, gana 5.000 euros al mes, voy a estudiar yo. ¿No? Y eso lo han vivido en casa, claro que lo viven en casa. O sea, no podemos enseñarles que tienen que educarse para tener un buen trabajo, es que no es así, es que tienen que educarse para ser buenas personas. Sí.
Luego tener un buen trabajo no, pero ellos tienen que educarse para ser buenas personas. Y en ese camino de la educación, claro, la familia es súper importante. Y no solo el padre y la madre, que yo creo que también es muy importante, como abrir el campo a que la familia va mucho más allá de padre y madre. Es todo aquello que tienen alrededor y que yo creo que debería haber escuelas específicas. Debería haber escuelas específicas porque es que además hay padres y madres que están como muy implicados y lo pasan muy mal. Sí, lo pasan muy mal. Sí, porque lo hacen todo desde el buen hacer y ves esos sentimientos de culpa que yo muchas veces digo, mira, vamos a intentar dejar la culpa y la vamos a cambiar por responsabilidad y por cambio. Entonces, vale, hemos estado haciendo esto, no nos ha funcionado, no pasa nada. Vamos a darle una vuelta, vamos a ver cómo podemos hacerlo desde nuestra responsabilidad como padres y vamos a gestionarlo de otra manera porque sí se puede cambiar. Que muchas veces tienen el sentimiento de ya está, o sea, no hay nada que hacer, ¿no? Hay un montón de cosas que hacer. Y si moviendo dando nosotros un movimiento, ellos, los adolescentes, son súper rápidos, o sea, lo notan enseguida y se cogen al carro rápidamente, porque ellos también quieren estar bien en casa. Claro. A ver, son adolescentes, tienen sus hormonas que de vez en cuando te pegan un grito que dices, ¡ay! Como todos. Me he quedado sorda. Como todos, pero sí que es verdad que ellos también quieren estar bien en casa y que sí que es verdad que muchas cosas también son una cuestión de tiempo. Sí. ¿Sabes? Porque todo lo procesual conlleva tiempo y no vamos a notar cambios en una semana, no, ni en un mes. Es que es muy difícil. Mis jóvenes, cuando han crecido, me acuerdo que uno de mis jóvenes con los que yo trabajé me dijo, Davinia, es que yo ahora me he dado cuenta de que realmente sí que era hacia donde tú decías, pero claro, tú querías que nosotros fuéramos en línea recta y nosotros necesitamos hacer muchos zigzags hasta llegar. ¡Qué bueno! Y es verdad, entonces es verdad, necesitan hacer esos zigzags para llegar. O uno de mis jóvenes me dijo, de verdad, me escribió que eso es muy chulo de trabajar con personas jóvenes también, ¿no? Que ellos, claro, crecen y se van acordando de cosas y te escriben y te cuentan. Me dijo, Davinia, ¿tú te acuerdas de cuando yo pensaba que el amor te hacía débil? Que querer a alguien te hacía débil, incluso no, o sea, no querer a alguien de tener una pareja, sino a nivel familiar, ¿sabes? De como tener esa demostración de amor te hacía débil. ¿Qué razón tenías? Todo es el amor. Eso, claro, pero eso ha tenido que pasar tiempo, él ha tenido experiencias, ¿no? Ya ha pasado tiempo y ellos, pues es que también es así, es que también hay que vivir el momento. Y también yo se lo digo a los padres, aprovechar esa etapa porque es que no vuelve. Y después de esa etapa toca volar. Sí. O sea, no toca otra que volar. Entonces es una etapa muy difícil, yo estoy totalmente de acuerdo de que es muy difícil, pero que intentar hacerlo, ¿no? Dentro de lo difícil que es, lo más armonioso posible, porque realmente es lo que te va a quedar de tu hijo o tu hija. O sea, lo normal es que después de esa etapa echen a volar. Sí, totalmente cierto. Y además que es muy divertida. O sea, yo cuando intervengo con ellos que están los padres, es como, es que te ríes un montón. Bueno, yo es que todo lo llevo al cariño, al estar. Y cuando me pegas 2 gritos, decirte, o sea, yo es que me acuerdo, porque a mí me han gritado mucho en los centros donde he trabajado, ¿no? Porque estaban enfadados, llegaban niños pues, que estaban muy enfadados, bueno, adolescentes, y gritarte y decirle, vale, no te preocupes, no pasa nada, hablamos ahora. Y entonces ellos flipan, es como, espera, te he dicho de todo, deberías decirme, ¿no? Y es como, vale, ya lo has soltado, no pasa nada. Sí. Y además eso les cambia un montón el esquema, les rompe el esquema un montón. Sí. Un montón. Yo la verdad es que depende del tipo de jóvenes que sean, utilizo una técnica u otra, porque es como que sí que es verdad que cuando llevas mucho tiempo trabajando los identificas así. A mí siempre me dijo, ¿cómo es que los identifico? Yo, por ejemplo, en mi clase, sé cuando entran, quién viene de magisterio, es como que es perfil súper estereotípico, entonces los identificas y sabes más o menos por dónde moverte. Pero sí que es verdad que ellos, como tú has dicho, ellos cambian enseguida el toque, pero lo hacen tanto para bien como para mal. Si a ellos si a nosotros no, como padres y madres, ellos huelen que hay miedos, que hay dudas, que no tienes claro tu patrón de aprendizaje, ellos lo huelen al toque y se van a aprovechar de ello. Sí. Porque somos muy inteligentes, no es que seamos muy inteligentes cuando somos adolescentes, es que yo ahora mismo sé que si quiero conseguir una cosa, si tengo que ir a mi padre o a mi madre, sí, ¿no? Pues cuando era adolescente también lo sabía y lo utilizaba mucho más, ¿no? Ahora yo también sé, depende de lo que quiera conseguir, a dónde quiero ir. Y ellos lo saben y lo huelen para lo bueno y para lo malo. Entonces es como cuando tú te enfrentas a un grupo de adolescentes, si el segundo no te los has ganado, ya no te los vas a ganar más. Sí. O sea, y se te van a comer. O sea, se te van a comer. Si notan el miedo, la incertidumbre, el no saber si lo estoy haciendo bien, yo creo que la seguridad
Es decir, yo creo que como padres y madres es como, mira, yo voy con todo lo que sé, con todo mi amor. ¿Sabes? O sea, con todo mi amor y con todo lo que sé. Que me equivoco, claro que me voy a equivocar, pero yo voy segura de que voy con todo lo que sé, con todas las herramientas que tengo y con todo el amor de mi corazón. Y luego, y ellos lo van a sentir, lo van a notar, claro que lo notan. ¿Sabes? No es, no sé si lo estoy haciendo bien como madre, no, en que me he equivocado porque mi hijo se ha fumado un cigarro, no. O sea, tú tienes claro, y además también ponerlo en común, que yo creo que hoy en día también hay mucho problema en eso, en que los patrones de enseñanza-aprendizaje sean comunes, Sí. porque si no ellos es que lo captan enseguida y ahí ven una vía por donde meter toda su frustración. Claro, sí, pero además, como lo haría yo. Yo tuve una adolescencia que pobrecito con mis padres, la verdad. Yo siempre he dicho que a mí me libraba que sacaba buenas notas. Entonces yo sabía que si jugaba mi carta de buenas notas, luego por lo demás todo iba a ser más tranquilo, pero yo también he tenido ahí. Creo que desde ahí también lo puedo entender. Sí. ¿Sabes? Creo que cuando yo, por ejemplo, yo lo veo en mi hermana, que mi hermana no tuvo esa parte, ¿no? Pues de salir más, de conocer de tal y cual, y ella se casó, y cuando se separó, que tenía, no me acuerdo que la tenía, pero casi 30 años, era insoportable, porque era como un adolescente con 30 años y eso es insoportable. Sí. O sea, porque era como una etapa de su vida que no había vivido. Sí. Era una etapa de su vida que le faltaba por quemar. Entonces yo sí que lo viví mucho, pero yo luego lo he vivido en ella y era, no puede ser que esto sea mi hermana. Mi hermana mayor, ¿no? Pero por eso digo que es que ellos lo tienen que vivir. Lo tienen que vivir porque si no lo viven ahora, lo van a vivir después y es mucho peor. Y además es que no es malo que lo vivan, es que cuando eres adolescente te pasan un montón de cosas. Todos los días te pasan cosas y todos los días cada cosa que te pasa es como, ya sea para bien o para mal, no es emocionante. Entonces lo tienen que vivir y tenemos que acompañarlos en ese proceso de que lo vivan. Sí. Qué bonitas esas palabras, acompañarles. Es que como cuando uno está en la situación problema, ¿no? Es como que no ve salida, no ve más allá. ¿Cómo le recomendarías a un padre que te das cuenta de que no ve más allá, que intente abrir esa mirada? Porque me parece súper difícil. O sea, es que te oigo y digo, sí, te estás dando en el clavo. ¿Cómo hacemos esto? Porque yo me encuentro muchas familias, eso, pues muy reticentes porque quizá por miedo, por culpa, por vergüenza, es como dar el paso de primero reconocer que a lo mejor algo se nos ha ido de las manos o que ellos consideran que se les ha ido de las manos y es totalmente normal. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo le dices? No pasa nada, tranquilo, tranquila, o sea, lo tienen que probar. O acércate, no pasa nada. Si tu hijo no te cuenta nada, cambia un poquito, dale una vuelta y vas a poder acercarte a él, porque como tú dices, cuando llevamos tantos años trabajando con adolescentes, los vemos a la legua, o sea, sabes por dónde van. De hecho, es que sabes por dónde vas a entrar. Voy a entrarle por humor, voy a entrarle por ser más seria y más firme, porque de momento es lo que necesita, porque es que si le entro por parte del humor va a pensar que me puede tomar el pelo. Quiero decir, los vemos claramente, pero explicárselo a un padre a veces cuesta. Sí, yo creo que el primer paso, además, cuando ya están muy metidos en el problema, el primer paso, lo primero que tienen que trabajar es tratar de separarse un poco. O sea, tratar de ver el problema desde fuera. O sea, desde no verlo desde la implicación que te supone que sea tu hijo, que sea lo que más quieres en el mundo, ¿no? Y que sea, porque es verdad que cuando las personas son padres y madres es como su tarea fundamental en la vida. Sí. Entonces, no vivirlo desde ahí, sino tratar de verlo de fuera. Si fuera otra persona, ¿tú cómo lo verías? ¿De qué manera lo abordarías? Yo creo que eso lo está... Yo siempre les digo, mira, vete a dar un paseo por el campo. Vete a dar un paseo por el campo, despeja la mente, míralo de otra manera, porque lo único que haces es enfrentar y cada vez va peor. O sea, vete a dar un paseo por el campo, vete a tomarte algo con tus amigos, sal del problema y trata de verlo desde fuera. Y después ahí ya toma decisiones, que normalmente será llegar a un profesional y no pasa nada. Sí. Es que no pasa nada, es que para eso están las personas profesionales. Sí, exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. En el mundo universitario que también te mueves, porque además me sorprende mucho porque se nota que estás mucho con el adolescente, ¿no? Siempre nos imaginamos al profe universitario súper serio, llego, doy y tú eres el anti. Y me parece genial. De hecho, he contactado contigo porque es que me parece genial. Creo que un perfil de educador social necesita a un educador implicado, a un profesor que haya estado ahí, ¿no? Que haya estado día a día trabajando con este tipo de adolescentes para poder enseñarles digo adolescentes porque yo estoy con los adolescentes, que haya estado implicada porque el educador social trabaja en muchos ámbitos y a ti se te nota esa pasión y me gusta cómo lo transmites y cómo lo dices, porque también veo cómo tus alumnos propios te responden y es como wow,
qué bien, ¿no? Qué maravilla que hayas llegado a conseguir eso. Es muy chulo. A ver, a mí me preguntas cómo lo haces. Pues con amor. Si es que yo cuando llego a clase, la primera frase que digo, mi primera frase, además luego todos me dicen que soy hippie, mi primera frase es: educar es amar. Y si no estáis dispuestos a amar, esta no es vuestra carrera. Sí. O sea, no perdéis el tiempo aquí. Al principio todos me miran como qué rara es esta, qué rara es esta. Pero cuando vienen de prácticas todo el mundo me da la razón. Porque, por ejemplo, no en educación social, pero en la parte del máster de profesorado que es para trabajar con adolescentes de secundaria, claro, hay muchas personas que van, tengo que dar contenido. Tú llegas a una clase y como no te ganes a la clase no vas a dar nada de contenido porque es que te van a apulear cada una de las clases que lleves. Sí. O sea, ya puedes hacerlo todo lo original que quieras, toda la innovación educativa que quieras, que es que para mí otro tema es la innovación educativa, que para mí la innovación educativa empieza por mirar a los ojos al alumnado, es que no va más allá, no es una gran aplicación informática. Creo que la innovación educativa no necesitas... No, yo en mis clases de innovación educativa no doy ninguna aplicación tecnológica, ninguna. O sea, todo pasa por emociones, por tener en cuenta al alumno, por escuchar, no pasa por ninguna, pasa por tecnología. Y sí que es verdad que yo con el alumnado, sobre todo, por ejemplo, este año ha sido para ellos un año muy difícil, muy, muy complicado. Entonces, el hecho de estar cerca de ellos, de como de romper ese tabú, yo incluso que es una tontería, pero es verdad que yo lo hago a la hora de vestir, ¿sabes? De cómo vas a la universidad. Yo, por ejemplo, el primer día de clase siempre voy con una camiseta de un grupo de rock. Sí. Siempre. Porque ellos se van a identificar. ¿Sabes? Y ya llegas y dices, hostia, qué rara, ¿sabes? Una profesora que viene con una camiseta, hostia, qué rara. Y eso ya les llama la atención. Es igual que si vas a trabajar con niños, te pones una camiseta de mi equipo, ya les llama la atención. Es que a los niños les llama la atención. Entonces yo creo que son herramientas que tenemos que utilizar. Y yo sí que dedico mucho tiempo a interesarme en saber cómo están, porque creo que eso hace que ellos se esfuercen muchísimo más. O sea, yo sé que ellos tienen un compromiso no solo con la asignatura, sino que ellos sienten que están comprometidos conmigo. O sea, yo en mi clase, en esta última que acabo de corregir ahora, era como, Davinia, no me preguntaban, voy a probar, que es lo normal, ¿no? Me preguntaban, Davinia, voy a tener yo la matrícula de honor. ¿Sabes? Como bueno. El compromiso está que te llevan a mucho más. Yo creo que lo hago desde la cercanía. Yo, por ejemplo, sí que utilizo mucho las redes sociales para estar en contacto con ellos porque me parece súper interesante. Por ejemplo, yo estaba corrigiendo, que es una tontería, pero yo estaba corrigiendo los exámenes, que ellos es verdad que para ellos la parte de exámenes es como un momento de mucho estrés, pues para que ellos sepan que estás corrigiendo los exámenes y que realmente los estás teniendo en cuenta, subí un boomerang de mi gata que me estaba tirando los exámenes al suelo, ¿sabes? Pero esa tontería hace que ellos estén cerca y que sientan que los estás teniendo en cuenta. Sí. Y yo creo que esa parte es muy importante porque es verdad que creo que en la universidad falta mucha competencia emocional. Sí, es cierto, porque yo cuando estudié educación social lo noté y después, claro, tienes que tirar de tu propia forma de ser y de averiguarlo a base de ensayo-error cuando estás estudiando una carrera y estás estudiando, o sea, yo creo que es lo básico que tenemos los educadores y creo que es en lo que coincidimos, porque es que si no, no eres educador. Claro, que no aguantarías a lo mejor ese tirón, ¿no? O sea, si no quieres estar, es como estar en el barro, ¿no? Qué bonito. Yo siempre digo, ser educador de despacho, de escritorio o ser educador de barro. Vosotros tenéis que elegir el camino, que tampoco está mal ser educador de despacho, ¿eh? O sea, pero sí que es verdad que tienes que tener en cuenta tu elección. Claro, que a lo mejor el camino te lleva, porque también es cierto que ser educador de barro, yo lo he sido durante 16 años y al final eso es agotador. Sí, claro, porque agotador. Es que tú entras y con toda tu energía y es que la absorben por completo y cuando sales estás... Porque tú llegas dándolo todo y sales sin nada porque ellos necesitan ese todo. Y te recargas las pilas y al día siguiente entras y lo das todo y sales descargado. Yo me acuerdo que una vez me dijeron, no, es que cuando entréis a trabajar aquí tenéis que poneros... En una formación que hice, pues hablábamos de que era muy cansado, que muchas veces los problemas de los adolescentes que tenían en ese momento, yo trabajaba en reeducación, te absorbían tanto la energía que te llevabas esos problemas a casa. Porque eres persona y porque si ves que hay alguien que está pasándolo muy mal, él, o sea, no por el delito que hubiera cometido, sino por dentro, como adolescente, como personita, está pasándolo mal y está sufriendo y te lo llevabas a casa. Y entonces en las formaciones nos decían, no, lo que tienes que intentar es, tú llegas, te pones una bata y cuando sales te quitas la bata y eso se queda ahí. ¿Cómo se hace eso? Porque yo no puedo. No es imposible.
Es que yo no puedo hacerlo, entonces no sería una... yo misma diría, es evidente, no te vas a llevar todos los problemas a casa y eso lo vas aprendiendo con el tiempo, Claro. pero no puedo hacer eso porque soy educadora. Entonces Claro. me preocupan cómo están. Paso 8 horas al día con ellos, me preocupan cómo están. Realmente sería el prototipo de educadora ideal. Claro, pero para eso una educadora tendría que tener como un control emocional, no, que es que no somos así. No somos así y venimos a casa y pensamos, ¿no? Y yo, por ejemplo, en las clases, ¿no? Este año, porque había muchas cosas que no se podían hacer, pero yo me acuerdo que el año pasado me preguntó una alumna, Davinia, ¿a ti cuándo se te ocurren estas cosas? Porque para mí lo más fácil es ir y poner un PowerPoint, leerles el PowerPoint, irme a mi casa y nadie, o sea, es que yo siempre les digo, nadie me va a decir nada. Nadie me va a decir que lo estoy haciendo mal, nadie, porque yo tengo libertad de cátedra y puedo hacer lo que quiera. O sea, pero no, es que a mí no, porque sé, o sea, obviamente el contenido es importante. Y además yo sé que os voy a dar una base de contenido que vosotros en el futuro lo iréis ampliando. Pero creo que el hecho de que miren atrás y que digan, joder, ¿cómo aprendí en esa asignatura a ser persona, a ser buena persona? Sí. ¿no? Muchos de ellos dicen, yo he aprendido que puede haber educación con pasión. Me decían que la educación no está encuadrada como en una muestra, sino que puede haber educación con pasión. Sí. ¿No? Entonces yo creo que mostrar esa parte es muchísimo más costosa que llegar con tu PowerPoint. Pero muchísimo más. O sea, yo es que no repito, no hay año. La única clase que repito, además que es mi clase estrella que a todo el mundo le encanta, que este año no la he podido hacer, claro, es una clase donde hago pan. Ay, qué y bueno. hablo de la educación formal, de la no formal y de la informal, y ellos tienen que elegir cómo se construye la educación y cada elemento, la harina es un elemento, ¿no? Entonces, ¿qué proporción de cada uno tiene que tener la educación ideal? Entonces luego vamos al lado de la universidad, lo horneamos en el horno al lado de la universidad, merendamos, ¿no? Y es muy chulo, es una clase muy chula. Sí. Y es la única que repito todos los años porque siempre que les pregunto, ¿os han contado de la clase? Siempre me dicen, sí, que vamos a hacer pan. Entonces, claro, no la puedo cambiar. Pero yo todas las clases las hago nuevas, independientemente de que sea la misma asignatura que lleve dándola un montón de años, las hago nuevas. Claro. Yo creo que ellos lo notan y lo agradecen. Pues ha sido un placer, Davinia. Te pueden encontrar en las redes como @ Davinia de... Sí, lo pondré en las notas del podcast también porque lo recomiendo. Pones un montón de estrategias educativas también y de gestión de grupos y yo me las guardo todas. Yo todo lo que cuelga Davinia yo me lo guardo. Sí. Sí, ha sido... No, he aprendido yo. He estado muy a gusto y muchas gracias por estar. Vale, pues seguimos viéndonos y hablándonos. Espero que el episodio de hoy te haya resultado interesante y si es así, me lo hagas saber con una bonita reseña, bien en iTunes, en Spotify, iVoox o Podimo. Me podéis encontrar como Educar Viaje de Vida. También recordaros que tenéis acceso al mini curso gratuito Conecta de nuevo con tu hijo adolescente, en el que hablaremos de educación, de comunicación y de cómo resolver esos problemas del día a día. Tenéis acceso a él a través de mi web www.adolescenciayfamilia.com. Si es de tu interés, pásate por allí y inscríbete. Sin más, un saludo y nos oímos la próxima semana.